Esta ¿no? conferencia A- comenzará a- a grabarse. Decía que agradeceros a ti, Ilu, a Blanca, al Colegio de Economistas, por contar con nosotros, por contar con la Federación y por contar conmigo en concreto, ¿no? Para este taller y para otras actividades como la mentoría de la que hablabas, ¿no? Bueno, antes de nada, soy Bezanilla, ¿eh? No Benzanilla, que luego a ver si es Bezanilla. Como os decía Ilu, yo trabajo en la Federación del Metal. Llevo bastantes años trabajando en diferentes programas de empleo, siempre acompañando a personas que están buscando una oportunidad laboral. Y lo cierto es que hasta que aterricé aquí en la Federación del Metal, yo me centraba sobre todo en el acompañamiento, en la mirada hacia adentro de las personas. Y me explico. Cuando buscamos trabajo, cuando buscamos una oportunidad laboral, cuando buscamos un cambio o un nuevo desarrollo profesional, siempre recomiendo que hagamos dos miradas, ¿no? Una mirada hacia adentro, donde observamos cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros conocimientos, cuáles son nuestras áreas de mejora, es decir, aquellos conocimientos, aquellas competencias que no he desarrollado o que no he puesto en práctica, bueno, pues trabajarlas, localizarlas y, si es posible, pues desarrollarlas, ¿no? Ese es un trabajo de mirada hacia adentro. Pero es muy importante la otra mirada, ¿no? Que es la mirada hacia afuera. Cuando estamos buscando trabajo está muy bien y es necesario localizar nuestras fortalezas para ver qué tenemos que poner en valor, pero también es muy importante el mirar hacia afuera y ver cuáles son las oportunidades que ofrece hoy en día el mercado laboral, qué es lo que el mercado demanda, qué es lo que las empresas necesitan. Y por eso digo que durante muchos años yo he estado centrado en la primera mirada, en acompañar a las personas en esa mirada hacia adentro, y desde que estoy trabajando, desde hace ya 4 años casi, que llevo aquí trabajando en la federación, he tenido la oportunidad de desarrollar esa otra mirada, ¿no? La mirada hacia afuera. Es decir, localizar cuáles son las necesidades que tienen las empresas, en qué situación se encuentra el mercado laboral, para diferentes perfiles profesionales, ver qué es lo que se demanda, ¿no? Cuáles son las competencias. Así que cuando ILU me propuso organizar este taller, bueno, pues la verdad es que lo tuve bastante claro, ¿no? Nosotros tenemos esa suerte de saber qué es lo que piden por lo menos nuestras empresas asociadas a la federación y saber cuáles son los perfiles que están demandando en este momento, ¿no? Bueno, nosotros somos la federación de empresas o la agrupación de empresas más importante que hay en Euskadi, que agrupa a 858 empresas asociadas, todas ellas del metal y todas ellas de Vizcaya, y que emplean actualmente aproximadamente a 34.000 personas, ¿no? El 97% de esas empresas son pymes, pequeña y mediana empresa, por lo que muchas de ellas carecen de departamentos de recursos humanos. Entonces, depositan en nosotros, en mi compañera Maya y en mí, depositan esa necesidad que tienen o esa búsqueda de perfiles profesionales. Nos trasladan sus ofertas, nos animan a que por favor les ayudemos a perfilar el profesional o la profesional que están buscando. Y bueno, en ello estamos desde hace ya 4 años, a las cuales, bueno, pues hemos atendido ya, han pasado por aquí aproximadamente unas 1.400 personas, han pasado por el área de empleo de la federación, a las que hemos entrevistado, con las que hemos intentado acompañarlas, a las que hemos intentado acompañar en ese proceso de búsqueda, viendo cuáles son sus conocimientos, viendo cuáles son sus fortalezas y sobre todo localizando cuáles son sus áreas de mejora, ¿no? Trabajamos en diferentes programas de empleo, uno de ellos es el 3R, un programa en el que trabajamos la reorientación, la recualificación y la recolocación, de tal manera que atacamos, digamos, las tres patas de la búsqueda de empleo. Por una parte, les damos herramientas para mejorar su empleabilidad, desde mejora de un currículum hasta mm, trabajo emocional, es decir, muchas personas vienen con con una carga emocional, con una falta de gestión de esas emociones, vienen deprimidas, vienen tristes, desmotivadas. Tratamos de acompañarles en ese proceso de mejora, porque la gestión emocional es fundamental y creemos en ello, que no se puede salir al mercado laboral
cuando emocionalmente no estás preparado. Entonces también trabajamos ese aspecto fundamental. Trabajamos las entrevistas de trabajo, es decir, les ayudamos a mejorar entrevistas de trabajo y les ayudamos a poner el foco en aquellos lugares donde puede haber más oportunidades en función de sus perfiles, ¿no? Luego trabajamos la recualificación, es decir, en esa mirada hacia afuera que os decía antes, localizamos qué es lo que hoy en día nos piden las empresas y de esa manera tratamos de organizar formaciones, sobre todo formaciones cualificantes, es decir, organizamos formaciones que creemos que tienen una inmediata incorporación en el mercado laboral, desde prevención de riesgos hasta, como luego veremos por ahí, Microsoft Power BI, es decir, una serie de herramientas necesarias para diferentes perfiles profesionales, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que trabajamos es la recolocación, que es la tercera pata de las tres R's. La recolocación, puesto que tenemos contacto directo con nuestras empresas, intermediamos con ellas y no solo esperamos a que la empresa nos llame y nos traslade una oferta, sino que nosotros también de manera proactiva trasladamos perfiles interesantes que nos resultan interesantes y que creemos que les puede aportar mucho valor a la empresa y de hecho muchas de las contrataciones o algunas de las contrataciones vienen derivadas de ese contacto directo que tenemos con nuestras empresas y no de una oferta real, ¿no? Sino que generamos la necesidad en la empresa, trasladamos un perfil interesante y como hoy en día los perfiles interesantes, y sobre todo aquellos que están en el mercado laboral, que no están en activo, son muy escasos, en cuanto encontramos una o un profesional que creemos que es interesante para una de nuestras empresas, aunque no haya una oferta, se lo trasladamos directamente. Bueno, dicho esto, presento un poco la federación. La Federación del Metal no solo son fábricas donde todos tenemos ese concepto de la industria, industria pesada, industria oscura, industria donde hay grandes máquinas, sino que bueno, nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, perdón, de nuestra asociación, de nuestra federación, tenemos diferentes empresas que abarcan desde el sector siderúrgico, metalúrgico, instalaciones y montaje metálicos, pero todo esto también eléctricos, fabricación de materiales de transporte, servicios del metal, en fin, que abarca un sinfín de empresas, ¿no? Aquí os he traído un pequeño ejemplo de empresas que están asociadas a la federación. Estas son grandes empresas que seguramente que muchas y muchos de vosotros conoceréis, como son Aisea Wind, Sidenor, ArcelorMittal, fundiciones como Funbarri o Larra. Es decir, son empresas muy, muy, muy importantes que continuamente nos demandan todo tipo de perfiles, no solo perfiles de mano de obra directa, sino que también nos suelen demandar perfiles de lo que denominamos perfiles de mano de obra indirecta, perfiles de oficina, cargos directivos, perfiles de mandos intermedios, es decir, nos suelen pedir todo tipo de perfiles profesionales. Sobre todo, digamos que el 70% de las ofertas que tenemos son de mano de obra directa, puesto que al final en una gran empresa como Aisea Wind, como ITP o como Sidenor, el 80% de las personas que trabajan en esa empresa suelen ser profesionales de mano de obra directa y suele haber un 20% aproximadamente de cargos de mandos intermedios, puestos directivos o puestos de oficina, ¿no? Es decir, digamos que la correlación de ofertas y de puestos de trabajo que tenemos en nuestras empresas está bastante equiparable, ¿no? Y luego tenemos diferentes empresas pymes, que algunas de otras también igual conoceréis, que no por ello no dejan de contratar continuamente. Es decir, ahora mismo nos encontramos en un momento bastante, eh, digamos que preocupante para las empresas, puesto que, como veremos a continuación, son muchas las que no encuentran profesionales para cubrir sus vacantes. Esto que a priori parece una paradoja cuando vemos las listas del desempleo, es decir, cuando vemos que en Euskadi hay aún 120.000 personas desempleadas y vemos que hay aproximadamente 40.000 vacantes o 30.000 vacantes de puestos de trabajo que no se llegan a cubrir, decimos, ¿cómo se da esto, no? Bueno, pues es muy sencillo. La explicación está en que las empresas no contratan personas, las empresas contratan personas con adjetivo, es decir, personas cualificadas. Por eso creemos mucho en la recualificación, ¿no? Creemos mucho en la formación porque es necesaria. Ahora, por ejemplo, tenemos una escuela como es Soldarte, es una escuela que se centra sobre todo en la soldadura y lo que estamos es formando a personas que vienen de otros sectores,
De hecho, recientemente se han incorporado dos chicas peluqueras y una chica administrativo que estaban cansadas de sus antiguas profesiones y se han decidido por hacer una formación en soldadura y ahora mismo están trabajando, ¿no?, como soldadoras. Pero para ello necesitan una formación previa, es decir, necesitan una cualificación previa. Por eso las empresas, cuando alguien me viene aquí y me dice, no, yo es que quiero cambiar de sector y yo quiero trabajar de cualquier cosa, siempre le digo, vale, de cualquier cosa, pero ¿qué formación tienes? No, yo he estado trabajando toda mi vida en hostelería. Vale, pues mira, yo que tú me haría una formación previa y luego ya optaría a un puesto, digo, porque la empresa no te va a contratar si no tienes una formación específica, ¿no? Sea más larga, sea más corta, pero con una formación previa. Contamos con un portal de empleo en el cual la gente, las personas se inscriben en él, entran en nuestra página web, que tenéis arriba la dirección, se inscriben en ese portal de empleo y ahí, bueno, pues se ofrecen como profesionales a nuestras empresas. Por un lado, a nosotros ese portal de empleo, el que la persona se inscriba en ese portal de empleo, nos permite trabajar directamente con su currículum, de tal manera que podemos mandar su currículum a cualquiera de nuestras empresas asociadas. Por el tema de la ley de protección de datos, como muchos de vosotros sabréis, pues es necesario que nos autoricéis de alguna manera a que podamos mover vuestro currículum y gracias a inscribiros en ese portal de empleo nos dais esa autorización, ¿no? Y por otro lado, tenemos la suerte de tener un portal de empleo donde 850 empresas acuden constantemente para buscar profesionales. Es decir, es un escaparate maravilloso porque hay 850 empresas que tienen sus propias claves de acceso y continuamente están entrando esas empresas buscando profesionales a este portal. Entonces, bueno, yo os animaría a aquellas personas que estéis pensando ahora mismo en buscar una oportunidad laboral en inscribiros. Bueno, vamos al grano. Os voy a tratar de trasladar dos visiones. Por un lado, la visión que tenemos desde aquí, desde el área de empleo, desde la federación, haciendo un recuento de todas las ofertas que hemos tenido y que tenemos en nuestro portal. He hecho un trabajo de investigación y he ido contabilizando todos esos perfiles que hemos ido recibiendo por parte de nuestras empresas y que hemos ido cubriendo con personas que se habían inscrito en ese portal de empleo, a las cuales después hemos entrevistado y después hemos enviado su currículum a la empresa y han sido contratadas. Y bueno, como podéis ver, tenemos perfiles que va desde un auxiliar administrativo, un perfil de auxiliar administrativo, pasando por perfiles de auxiliares, perfiles administrativos comerciales, perfiles administrativos contables, perfiles financieros, responsables de contabilidad, controller financiero, responsable de administración, perfil contable financiero administrativo, auditor de cuentas, asesor laboral, apoyo administrativo para los recursos para el Departamento de Recursos Humanos, técnico de control y finanzas incluso hemos llegado a cubrir puestos de gerencia y de dirección financiera. Estos son perfiles de ofertas reales que hemos tenido, que hemos trabajado aquí en estos últimos 3 años y medio en la federación. Hay muchas otras ofertas más, no he querido traerlas todas, estas son algunos de los ejemplos de los perfiles más señalados, pero como comprenderéis, las empresas no solo contratan, como os decía, personas de mano de obra directa. Las empresas cada vez están viendo que nosotros trabajamos con perfiles de logística, con perfiles administrativos, con perfiles de ingeniería, con perfiles de recursos humanos, con perfiles de comunicación, y cada vez son más las empresas que se acercan aquí a la federación para solicitarnos profesionales, ya no solo de mano de obra directa, sino también, pues en este caso, perfiles administrativos, ¿no? ¿Qué funciones nos piden que tienen que desempeñar estas personas? Bueno, pues desde procesamiento de cobros y pagos a la tramitación, verificación y revisión de facturas, gestión de tesorería, elaboración de presupuestos y previsiones, contabilidad general, nóminas, elaboración de la estimación mensual de ventas, análisis de datos financieros y KPIs, cada vez nos piden más controles financieros, elaborar el cierre analítico mensual y reporting, impuestos mensuales y anuales, tributación, todo lo que tiene que ver con tributación, dirigir la planificación financiera estratégica de la empresa, para una dirección financiera, por ejemplo, eso es lo que nos suelen requerir, y evaluar, minimizar y gestionar el riesgo financiero, ¿no? También son funciones para un puesto de control financiero o de dirección financiera. Esto no quiere decir que todas las ofertas de empleo que hemos tenido nos pidan esas funciones, ni mucho menos. En función del perfil, nos han pedido una u otra tarea o varias, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de aquello que
que nos están pidiendo, que nos están demandando y por dónde van los tiros de lo que requieren nuestras empresas hoy en día, ¿no? Digamos que hay tres grandes áreas dentro de todos estos perfiles profesionales, que son el área fiscal, el área contable y el área laboral, ¿no? Dentro del área fiscal y contable, pues ¿qué tenemos? Pues declaraciones fiscales y contables, IVA, balances, declaraciones a terceros, sociedades, retenciones, rentas, IRPFs, libros diarios, cuentas de explotación, es decir, todo eso es lo que nos suelen pedir dentro de ese área fiscal y contable, ¿no? Y dentro del área laboral, bueno, pues sobre todo nos suelen pedir perfiles administrativos de apoyo a recursos humanos, por ejemplo, ¿no? O directores de recursos humanos que tengan un grado, una licenciatura en ADE, ¿no? De tal manera que sean capaces de tramitar altas y bajas, contratos, nóminas, finiquitos, IRPF, contestaciones y requerimientos. E incluso si se tienen conocimientos de convenios y algo de derecho, pues mejor que mejor, porque muchas veces hay que pelear convenios, hay que pelear con o hay que negociar, mejor dicho, con sindicatos y bueno, pues siempre es bueno que las personas que están en el área laboral del Departamento de Recursos Humanos y Administrativo, bueno, pues que tengan conocimientos en este término, ¿no? Pero todo esto cada vez nos llega más el tema de la IA, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Es decir, todas estas competencias y requisitos cada vez están más, tienen una competencia transversal que es el de la IA. Es decir, eh, programas como ERPs cada vez están más, como veremos ahora a continuación, cada vez están más relacionados o más integrados en la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a programas concretos o competencias concretas que nos suelen pedir, pues lo que os pongo aquí, ¿no? Desde un nivel muy alto de inglés, o un nivel alto de inglés. Herramientas como Microsoft Dynamics AX, nivel alto de Excel, por supuesto, lo que es el paquete de Microsoft Office es algo muy básico. Para hacer nóminas, por ejemplo, nos suelen pedir a veces el SAGE, conocimiento del SAGE, Microsoft Power BI. Nosotros solemos dar formaciones de Microsoft Power BI, por ejemplo, o de softwares de contabilidad. En esa página web que os he dicho antes, además de tener ese área de empleo, tenéis acceso también a la que es la parte de formación, donde podéis encontrar diferentes cursos, diferentes formaciones gratuitas que ofrecemos para personas en activo, pero también para personas desempleadas. Siempre en esas formaciones que tenemos en nuestro portal de empleo hay un cupo para personas desempleadas, ¿no? De tal manera que no solo son para personas en activo de la federación, sino también para personas que estén en situación de desempleo. Expertis, por ejemplo, es otro de los programas que nos piden, Factory, conocimientos de contabilidad nacional e internacional en algunos casos, puesto que nuestras empresas, muchas de ellas trabajan y operan en otros países y bueno, pues también se pide conocimiento a veces de contabilidad internacional, tablas dinámicas, pero como os decía, todo esto muy transversal con lo que es la IA, ¿no? ¿Qué, qué cuatro? Bueno, aquí he incluido seis, pero ¿qué puede aportar la IA a un perfil como el vuestro, ¿no? Bueno, pues sobre todo en la automatización de tareas, que son muy repetitivas, ahí la IA tiene un papel importante, ¿no? Todo lo que es el procesamiento de facturas y de pagos se puede automatizar perfectamente, las conciliaciones bancarias también. Análisis de datos financieros, por ejemplo, hacer análisis predictivos, tendencias financieras de la empresa, también el tema de la detección de fraudes, cuando hay patrones que no encajan con lo habitual, bueno, pues saltan las alarmas y es cuando se detecta, y esto la IA lo está detectando muy bien. Mejora en la toma de decisiones, tenemos informes que nos genera automatizados y luego podemos simular escenarios a futuro que nos permiten tomar decisiones de una manera más acertada. Sobre todo optimizando los procesos gracias a la IA a través de gestión de inventarios, planificación fiscal, y luego tenemos una serie de chatbots o de asistentes virtuales que nos dan soporte, ¿no? Esto todo lo que he dicho anteriormente tiene que ver con todo lo que son competencias, digamos, técnicas, pero esto es fundamental, cada vez más. Las personas, por ejemplo, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, en igualdad de conocimientos, en igualdad de formación, por lo que van a destacar son por estas competencias. Por estas competencias que llamamos transversales, ¿no? Las que llamamos las blandas, ¿no? Las competencias blandas, las soft skills. Son competencias que son muy valoradas hoy en día en el mercado laboral. Y ahora que estoy en contacto directo con las empresas,
me di cuenta de ello. Antes, cuando, como os decía, en mis años como orientador laboral o como técnico de empleo, trabajando con personas en diferentes proyectos de empleo, donde trabajábamos sobre todo la mejora de la empleabilidad, donde trabajábamos la motivación, donde trabajábamos esa mirada hacia adentro de la que os he hablado antes al principio del taller, nos centrábamos mucho en desarrollar y en entrenar estas competencias, porque son competencias que se pueden entrenar. Hay gente que igual dice, no, es que yo no soy empático, es que yo no sé trabajar en equipo, es que yo no soy una persona flexible. Bueno, pues a mí no me vale que me digan eso. Esas competencias se pueden trabajar y se pueden entrenar. Todo es cuestión de actitud, ¿no? Entonces, cuando trabajaba con personas y al margen de las empresas, es decir, no hacía esa mirada hacia afuera, bueno, pues sí, sí que insistía mucho en lo importante que es el trabajo en equipo, de lo importante que es la flexibilidad, lo importante que es adaptarnos a lo que hoy en día el mercado laboral nos pide, pero no era consciente de lo que realmente las empresas están demandando. Es que hay empresas que me dicen, José, de verdad, mándeme una persona con ganas de aprender, aunque no tenga experiencia, aunque la formación sea pequeña, aunque sea corta, yo le enseño, pero que tenga ganas de aprender. Y es cierto, o sea, cada vez se piden menos requisitos, a ver, dependiendo del nivel, pero cada vez son menos exigentes con los requisitos técnicos, puesto que hay muy pocos profesionales disponibles en el mercado laboral, digamos. Entonces, tienen que bajar un poco las expectativas y tienen que bajar los requisitos técnicos, porque si no, no van a llegar nunca a conseguir un profesional top. Y lo que hacen sobre todo es darle mucha, mucha importancia a esas competencias transversales que tarde o temprano esas competencias van a hacer que el profesional que igual en competencias técnicas está aquí, su capacidad de adaptación, su capacidad de aprendizaje y su capacidad para aprender y para flexibilizar va a hacer que sea top, va a hacer que sus competencias técnicas suban, ¿no? Entonces, nosotros insistimos muchísimo cuando acompañamos a las personas en la actitud. O sea, la actitud que engloba todo al final es fundamental hoy en día, ¿no? Bueno, el 75% de las empresas de la federación nos dicen que tienen serias dificultades, serios problemas para encontrar profesionales. Y esto es algo que nos lo van diciendo constantemente las empresas. Constantemente nos dicen que tienen serios problemas para encontrar cualquier tipo de profesional. Ya sean profesionales cualificados, de alta cualificación, profesionales STEM, ya sean profesionales de mano de obra directa. Tienen problemas todas las empresas en todos los sectores y en todos los departamentos, como veremos a continuación. En esta primera parte yo me he centrado sobre todo en los datos de la observación directa que tenemos nosotros desde el área de empleo de la Federación y en concreto del sector industrial. Pero es algo que se puede trasladar también a otros sectores como veremos a continuación. Y simplemente para terminar esa presentación y esta observación de la que os hablo de la Federación del Metal, desde la Federación de Vizcaína de Empresas del Metal, son he traído unos datos del trabajo que llevamos haciendo durante estos últimos 3 años y medio desde aquí desde la Federación. Hemos atendido a 1.369 personas a las que hemos orientado de manera personalizada. Hemos contribuido a que 782 personas, por lo menos reconocidas, porque muchas de ellas también están trabajando, pero no nos lo han comunicado o no tenemos conocimiento de ello, pero sabemos que son muchas más, pero al menos 782 personas sabemos que están trabajando después de pasar por aquí en alguna de nuestras empresas, que hemos trabajado ya, hemos intermediado con 245 empresas, que hemos gestionado a día de hoy, esto está, aquí pone 736, pero yo he subido a las 755. Es decir, tenemos muchas ofertas de empleo que hemos gestionado ya y ahora actualmente sí que tenemos en el portal de empleo más de 1.350 personas inscritas, ¿no? Con diferentes perfiles, en diferentes situaciones, con diferentes formaciones. Como os decía, quiero trasladar no solo nuestra visión desde el sector industrial y desde la federación, sino también este estudio que se ha publicado recientemente, hace apenas un mes, hasta hace 15 días era confidencial, ahora ya os lo puedo compartir. De hecho, he compartido ya la presentación con Blanca. Ayer se la mandé por mail, es decir, que aquellas personas que queráis tenerla la tendréis a vuestra disposición. Esas necesidades, este es un informe que ha sacado Confebas, como sabréis, Confebas
es la Confederación de Empresas de Euskadi, que agrupan ADEGI, que es la guipuzcoana, CEBEC, que es la vizcaína, y SEA, que es la alavesa, ¿no? Es un estudio que se ha hecho a 600 empresas que engloban aproximadamente a 36.000 personas. ¿Para qué? Pues para ver cuáles son las previsiones de empleo y contratación del próximo año. Todos los datos de los que os voy a hablar son buenos y no es porque hubiera hecho una selección previa, sino porque todos los datos que venían en este informe son bastante buenos para aquellas personas o son bastante positivos para aquellas personas que estáis ahora mismo en un momento de búsqueda, en un momento de cambio, de una oportunidad laboral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el 50% de esas empresas a las que se ha entrevistado a nivel de Euskadi y en todos los sectores, no solo en industrial, sino también sector servicios, sector construcción, sector industrial, dicen que o prevén que van a aumentar la plantilla en el 2024, ¿vale? El 70% de las empresas dicen que van a contratar. ¿Por qué? Pues el 58% dicen que la razón por la que van a contratar es porque van a aumentar su producción, van a aumentar su nivel de actividad. Y un 25% nos hablan también del relevo o sustitución por jubilación. Esto es un dato que a nosotros nos preocupa muchísimo. Se están jubilando, se están retirando del mercado laboral muchísimas personas que ya están en edad de jubilación y en muchos casos, en muchos puestos, no contamos con un relevo generacional, no contamos con una persona que sustituya a esa persona que se marcha. Trabajamos en diferentes proyectos. Hay un proyecto que es la Mentoring, que es un programa de, de Lanbide. Este programa surgió en una reunión informal que tuvimos con la anterior directora de Lanbide, Gloria Mújica. Gloria Mújica había sido mi directora en DEMA, de Diputación, y me llevo muy bien con ella. Y un día charlando le comenté, pues, algo anecdótico que me había ocurrido, ¿no? El día anterior. Y es que me llamó una empresa para decirme, mira, José, me hace falta este perfil, tiene que tener estos requisitos, tiene que contar con esas habilidades, tiene que saber de este otro, tiene que tener este conocimiento. Y claro, yo en ese momento empecé a apuntar y ya dejé el boli y le dije, Conchi, ese perfil no existe. Sí, claro, ¿cómo no va a existir? Y digo, no, Conchi, digo, ese perfil no existe. Digo, ese perfil te lo has creado tú. Digo, ese perfil se llama Pedro. Digo, lleva 25 años o 30 años en tu empresa y lo has ido moldeando en función de tus necesidades y lo tienes ahora. Digo, pero yo tengo un Pedrito. Digo, tú tienes a tu Pedro, pero yo tengo un Pedrito. Porque a ese Pedrito le tendrás que formar hasta que llegue a ser Pedro. Bueno, pues esto le hizo gracia a la anterior directora de la Ambide y dándole vueltas, que esta chica, la verdad es que Gloria Mujica para eso es una máquina, empezó a darle vueltas y dijo, uy, pues esto puede ser un programa. Y así fue como surgió Land Mentoring, ¿no? Que es un programa de acompañamiento al relevo generacional, donde por un lado se hace una detención, se detectan cuáles son los puestos críticos dentro de una empresa, cuáles son aquellos puestos que tarde o temprano, o bueno, más pronto que tarde, van a, van a desaparecer, puesto que la persona se marcha, y para conseguir retener, digamos, no a la persona, puesto que se va a jubilar, sino su saber, bueno, pues se trabajó con este programa, ¿no? En el que se incorporaba una persona más joven que iba adquiriendo esos conocimientos, esas competencias, que en este caso Pedro le iba trasladando y en eso estamos, ¿no? Desde hace un tiempo hay varias empresas que se han sumado a este programa del Land Mentoring para, de alguna manera, paliar ese problema que tenemos con el relevo generacional, ¿no? Vale, un segundo que se me ha quedado aquí, ya está. Eh, Otro de los datos que salían en esta encuesta de la que os hablo, de Confebas, es que cerca del 75% de los contratos que se van a hacer van a ser de carácter indefinido, ¿vale? Sabéis que con la nueva reforma laboral el tema de los contratos temporales está cambiando, las empresas tienen muchísimas dificultades para hacer contratos de manera temporal, entonces, bueno, pues cada vez se están haciendo más contratos indefinidos, ¿no? Y en este caso, en este estudio, salía reflejado que el 75% de los contratos que se iban a hacer en este 2024 pues iban a ser de carácter indefinido. En cuanto a la contratación, bueno, pues las empresas vascas dicen que van a contratar a más de 44.000 personas en el 2024. Es decir, lo que os decía antes, ese dato
por un lado, tenemos 110.000, 120.000 personas desempleadas. Ahora mismo desconozco el dato exacto, pero aproximadamente 120.000 personas desempleadas en Euskadi y, sin embargo, las empresas nos dicen que van a contratar a 44.000. ¿Qué ocurre? Que decimos, jo, qué guay, ¿no? Tenemos 120.000, pasamos. No, pero es que no es así. Trasvase no es directo. Para hacer ese trasvase, como os decía antes, es necesaria una formación previa, una recualificación o una especialización, ¿no? Porque no se contrata a cualquier persona desempleada, se contratan a personas desempleadas cualificadas. Por eso insistimos tanto y desde el área de empleo y desde la federación y desde nuestra área de formación insistimos muchísimo en lo importante que es la formación hoy en día, ¿no? Crecen las contrataciones en áreas de ingeniería, control de calidad, en administración y en logística y compras, ¿vale? Es decir, todos los que estáis colegiados y colegiadas estáis incluidos ahí, ¿no? Dentro de, por supuesto que el perfil de ingeniería se lleva la palma y sobre todo en el sector industrial, evidentemente. Pero en otros sectores como el servicios, por ejemplo, es precisamente las, los grados en ADE, Administración y Gestión de Empresas, y Marketing, los que se llevan sobre todo la palma, ¿no? A la hora de contratar profesionales. Como os pongo aquí, el 23% de las contrataciones serán de grados de Administración y Gestión de Empresas y se prevén aproximadamente unas 3.400 contrataciones con ese perfil en el próximo año en Euskadi. Casi nada. Por supuesto que el 53%, como os decía, se lo llevan los perfiles de ingeniería, pero el 23% se lo llevan administración y gestión de empresas y marketing. Eh, ¿Cómo contratan las empresas? Bueno, pues sobre todo las empresas contratan a personas que conocen, a personas que vienen referenciadas. Nosotros, como os decía antes, contamos con 850 empresas que están asociadas a la federación, muchas de ellas son pymes, no cuentan con departamentos de recursos humanos y confían en nosotros, confían en Amaya o en mí y en nuestro criterio a la hora de trasladarle un perfil profesional. Nosotros cuando hacemos esa entrevista previa, antes de mandar cualquier currículum a cualquier empresa, siempre les hacemos una entrevista, digamos, es una entrevista informal, porque no entramos en detalles tampoco técnicos, en algún caso sí, pero sobre todo esa primera entrevista que hacemos, luego ya hacemos posteriores entrevistas, pero esa primera entrevista que hacemos es una entrevista de conocimiento, una entrevista para ver si esa persona encaja o no en el puesto, si cuenta con los requisitos técnicos y con los conocimientos necesarios, pero sobre todo si cuenta con buena actitud, con compromiso, con ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros al final cuando mandamos un currículum con unas referencias, con unas anotaciones. No mandamos un currículum a ciegas sin verlo a esa persona, no, mandamos siempre el currículum acompañado de unas palabras donde de alguna manera recomendamos, referenciamos a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas se fían de aquellas personas que conocen. Y aunque no la conozcan personalmente, si alguien a quien conocen les referencia, bueno, pues va a tener muchas oportunidades, ¿no? de ser contratada. La formación dual es también una fórmula de contratación, por lo menos en el sector industrial, que se da mucho, ¿no? Es decir, personas que al mismo tiempo de estudiar están trabajando ya en la empresa, entonces eso permite que la empresa conozca de manera directa a esa persona y que posteriormente, cuando finaliza sus estudios, pues la pueda contratar, ¿no? Y luego, bueno, pues a través de ETTs, organizaciones empresariales, la AMBIDE, pues las típicas formas que sabemos, ¿no? Yo os aconsejo siempre que trabajéis mucho en LinkedIn. LinkedIn es una red de contactos fundamental, es una red profesional increíble y es una manera muy, muy, muy práctica y muy sencilla de llegar a personas a las que igual bueno, de manera presencial no vamos a llegar nunca, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero contactar con el director financiero de una gran empresa en la que sé que necesitan perfiles administrativos o necesitan perfiles de contabilidad o necesitan incorporar gente a su plantilla, bueno, pues es una manera de entablar conversación con ese director financiero, de, mm, de dar un primer paso para que luego cuando vayas a la entrevista ya vengas referenciado, ¿no? Hay mucha gente que antes de venir a la entrevista me contacta por LinkedIn, eh,
bueno, pues me saluda sin más o me dice algo para contactar, para conectar y bueno, se agradece, ¿no? Se agradece esa primera toma de contacto porque ya no es a puerta fría, sino que llegas con un contacto previo. Eh, Os recomiendo también que vayáis a networkings, que acudáis a lugares donde pueda haber oportunidades de trabajo, donde hay empresas, donde podéis contactar con ellas directamente, porque cuando hay una charla, una jornada, un evento, es un momento idóneo para acercarte en el café, en ese momento que hay de networking, ¿no? De acercarte a esa persona para contactar con ella, para charlar, para trasladar y sobre todo para venderte, ¿no? Nosotros recomendamos siempre trabajar nuestro elevator pitch, ¿no? Que seguramente que muchas de vosotras y vosotros ya habréis entrenado y habréis trabajado con ello, ¿no? Pero es muy importante saber trasladar, saber transmitir en muy poco tiempo quiénes somos, qué hacemos, qué solucionamos y a quién, ¿no? Y adaptarlo a cada uno de los momentos, ¿no? No es lo mismo contárselo a un colega tomándonos una cerveza, un colega que sabemos que nos puede echar un cable porque tiene contactos y nos puede ayudar, no es lo mismo que contárselo a un directivo de una empresa en la que coincides, por ejemplo, pues en un evento, ¿no? O contarlo en currículum, o contarlo en una entrevista de trabajo, o contarlo en LinkedIn. Es decir, tenemos que adaptarlo al, adaptar la forma, pero que el contenido sea siempre el mismo, ¿no? Es decir, que sepamos trasladar y ponernos en valor, poner en valor quiénes somos, qué hacemos, qué solucionamos y a quién, ¿no? Sin olvidar qué solucionamos. El que solucionamos es algo que parece que olvidamos. Y sin embargo, cuando vamos a la entrevista de trabajo, cuando acudimos a un evento y hacemos networking o cuando hacemos un currículum, nos olvidamos muchas veces de que hay una persona al otro lado que quiere conocernos, que quiere saber de nosotros y sobre todo que tiene una necesidad y es la de saber qué puedes hacer por mí, ¿no? Es decir, cuando vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que poner en valor todo aquello que creemos que la otra persona necesita saber de mí. Que cuando nos dicen, háblame de ti, empezamos a contar nuestra vida profesional, ¿no? Empecé trabajando y sin embargo lanzamos muchas ideas y no nos centramos en lo importante. No nos centramos en esas tres ideas fundamentales que son las que de alguna manera esa persona va a recordar y que encima tienen que ver directamente con nuestro puesto. Por eso es muy importante, tanto en una entrevista de trabajo como en un currículum, adaptar siempre el currículum a la oferta. No ha de haber un único currículum para todas las ofertas. Ha de haber un currículum por cada una de las ofertas, porque cada persona, cada empresa necesita saber algo de ti. Entonces, tenemos que adaptar ese currículum a cada una de las empresas. Bueno, dicho esto, el tema de la actitud vuelve a salir, ¿no? Ya no solo es algo que veamos nosotros directamente de aquí de la federación, sino que el 86% de las empresas entrevistadas, en este caso por Confebas a nivel de Euskadi, dicen que la actitud es el requisito más valorado, ¿vale? También, por supuesto, la experiencia y la formación, pero por encima de todo, la actitud. Por supuesto, los valores y las actitudes y las habilidades más valoradas son la responsabilidad, la autonomía, la proactividad. También, aunque aquí no lo ponga, la capacidad de aprendizaje, la flexibilidad. Eh, Antes se decía que el pez grande se comía al chico. Llevamos ya un tiempo en el que este mundo en el que vivimos, con cambios constantes, este mundo disruptivo, con nuevas tecnologías, incorporación de la IA, en fin, parece que todo llega a una velocidad terrible. Podemos decir que ahora es el pez rápido el que se come al lento, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que el que primero aprende es el que se lleva la tostada. El que mayor capacidad de aprendizaje tiene, mayor flexibilidad y adaptación desarrolla en su puesto de trabajo, más oportunidades va a tener no solo de conseguir el puesto de trabajo, no solo de mantenerlo, sino incluso de prosperar y de crecer dentro de la empresa, ¿no? Por eso es importantísimo el hecho de ser rápido, de ser hábil, de tener esa capacidad para aprender y para adaptarte a cada una de las circunstancias. Yo tuve no hace poco, hace un par de semanas, a una persona que llevaba toda la vida trabajando con una máquina muy concreta, ¿no? La Heinz de Heinz 640 y era el sheriff de la Heinz de Heinz 640. Y yo le decía, digo, ¿y cómo es que siendo el sheriff de la 640, digo,
joder, te han despedido, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Y me decía, dice, no, porque metieron las 660 y no había manera. Dice, yo era el mejor de la fábrica en las 640, pero en las 660 se me atascó. Y como me quitaron todas las máquinas 640, dice, al final decidieron bueno, pues que la gente que mejor se estaba adaptando y que mejor se estaba aprendiendo con la nueva máquina, pues que tenía más oportunidades que yo y me han despedido por eso. Bueno, pues se dan esos casos a veces, se dan, ¿no? Y por último, ¿cuáles son las dificultades para contratar? Bueno, sobre todo el dato más importante es, yo hablaba antes de un 75% de esas encuestas que hacemos nosotros a nuestras empresas, pero aquí hablan de un 80%, ¿vale? Y que es un problema que está creciendo con respecto al año anterior. Eso es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo a los que nos encargamos, a los que trabajamos en áreas de departamentos de recursos humanos, en áreas de empleo, puesto que cada vez son más los problemas que tenemos a la hora de buscar y encontrar profesionales. Y esto nos está llevando a trabajar en diferentes proyectos en los que estamos ahora. Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto con Gobierno Vasco a través de una consultora, IETIM, que es, igual alguno la conocéis también. Estamos trabajando en un proyecto para la contratación de perfiles de alta cualificación, sobre todo perfiles STEM, en México y Colombia. Pero también, por otro lado, con Vizcaya with the Talent, estamos trabajando en otro proyecto también de similares características para contratar profesionales en Colombia. Se están buscando profesionales fuera, porque aquí no los encontramos. O bien porque no estamos siendo acertados a la hora de buscarlos, o bien porque las personas que están buscando no se hacen visibles. Entonces, bueno, pues entre todos tenemos que aportar para encontrarnos, ¿no?, en el mercado laboral. Y bueno, pues como os decía aquí, las principales dificultades que añaden las empresas son, en primer lugar, la falta de actitud. Es decir, yo, eh, había una persona a la que, hay una persona a la que yo he seguido bastante durante bastante tiempo, y en una de sus charlas decía, este trabajaba para diferentes empresas, también en departamentos de recursos humanos como consultor, y en una de sus charlas decía, a las personas muchas veces las contratamos por sus aptitudes y las despedimos por su actitud. Y eso me hizo a mí reflexionar, esto hace ya unos cuantos años, y eso a mí me hizo pensar y reflexionar y decía, es que es verdad, cuando tú contratas a una persona, la estás contratando sobre todo por sus conocimientos, por su experiencia profesional, por sus competencias, por sus habilidades, pero claro, no sabes cómo es esa persona en el trabajo. No solo es importante saber lo que sabe hacer, sino lo que consigue y cómo lo consigue. Entonces, bueno, la actitud ahí es fundamental. Y muchas veces es la actitud lo que hace que una persona, o bien no continúe en la empresa, sea despedida. Hace poco también, y no hace ni 2 semanas, tuve aquí a una chica ingeniera que, de hecho, yo mandé el currículum a la empresa, la entrevisté aquí hace 4 meses, la entrevistó la empresa, les encantó, y resulta que hace 2 semanas me llama el director de recursos humanos y me dice, oye, José, que la chica esta al final le hemos tenido que despedir. Y digo, pues, digo, pero dice, pues sí, dice, porque no se ha entendido bien con su director de producción, no le ha faltado el respeto, pero sí le ha levantado la voz en algún momento, alguna de las consignas que le ha dado ha dicho como que no estaba dispuesta a llevarlas a cabo, en fin, tampoco es insubordinación, pero sí una mala actitud. Total, que a esa persona la llamé, eh, ya que había estado primero conmigo, la llamé, estuve con ella, charlando, y yo le decía, digo, ¿has aprendido algo de todo esto? Digo, has estado trabajando 3 meses en esta empresa. Digo, y después de 3 meses te han despedido. ¿Has aprendido algo? ¿Qué crees que ha ocurrido? Y claro, ella me decía, dice, no, no, si yo el trabajo lo he hecho muy bien. Y digo, sí, ¿realmente crees que lo he hecho muy bien? Sí, sí, no, no. Yo he llegado a los objetivos que me marcaron, incluso los he mejorado. Trabajaba pues en producción de una empresa, ¿no? Y había mejorado los ratios y demás. Y digo, ya, claro. Digo, pero no te han despedido por no conseguir los objetivos. Te han despedido por otra cosa. Ya, bueno.
No quería tampoco ella reconocer que la habían despedido pues por eso, por enfrentarse de alguna manera a su director o por no asumir su rol. Igual creía que su rol era otro y no supo situarse en ese organigrama de la empresa, no lo sé. El caso es que, bueno, pues estuvimos durante una hora charlando y sobre todo yo me centré en que recapacitara y en que pensara en que igual, vale, que igual también había habido parte de culpa de la empresa, por supuesto, no vamos a quitarle la culpa a la empresa, ni mucho menos, pero también hay que asumir cada uno los errores y las culpas de cada uno, ¿no? Y por último, en cuanto a la contratación prevista por departamentos, como veis, en servicios, en el sector servicios, destaca por las contrataciones previstas para cubrir las áreas de comercialización, marketing y ventas, logística, compras y aprovisionamiento. En construcción también destaca, por ejemplo, administración y dirección, planificación y gestión, ¿vale? Es decir, estas son más o menos los departamentos que más prevén contratar en este próximo año, ¿no? El sector servicios demanda más personas universitarias procedentes de ADE y también de ingenierías informáticas. Son los dos perfiles que más van a demandar en este próximo año. Y con esto finalizo la presentación y abrimos micrófonos por si alguna de las personas que estáis en el taller me queréis hacer alguna pregunta y que igual yo os puedo resolver o no sé si hay alguien al otro lado. Yo estaba hablando, como no veo caras. Bueno, yo te acompaño, ¿eh? Vale, Para gracias. que veas que sigues aquí, que te hemos escuchado perfectamente y no sé, haciendo un poco de portavoz de los participantes, pues, ojo, la verdad es que nos has mostrado una idea muy, muy real de lo que es la situación actual, ¿no? De las necesidades de las empresas y esas competencias, como señalabas, la actitud que es fundamental. Y, y bueno, y qué es lo que determina que luego tú hagas una carrera profesional en la empresa, porque como tú bien decías, bueno, pues igual este, este tema de hacer cantera, ¿no? Dentro de las propias empresas, contratando a personas para formarles con las habilidades, con las competencias que van a tener que desarrollar dentro de esa organización. Y ahí la actitud es imprescindible y sobre todo la capacidad de aprendizaje, esa actitud para aprender, ¿no? Porque es algo que destacan a nosotros también en el Colegio Vasco de Economistas cuando nos están pidiendo perfiles. Bueno, pues como ya las empresas son conscientes de que todas las personas que con las que se van a entrevistar no van a tener el 100% de todo lo que o ellos han puesto en su lista, eh, ya son conscientes que van a tener que formar a esas personas y las van a tener que adaptar a ese perfil. Y la capacidad de adaptación, la capacidad de aprendizaje es clave en este proceso y luego para el profesional, la persona, para nosotros economistas, para hacer carrera profesional, ¿no? Dentro de esas empresas. Eh, Así que a mí me ha parecido que es muy, muy realista, ¿no? Todo lo que estás comentando y un mapa muy claro de la realidad, ¿no? De las empresas. No sé cómo lo habéis visto el resto de personas que estáis participando. Y bueno, primeramente me presento, soy Xavier Mendizábal. Bueno, pues me ha gustado mucho tu presentación, te lo agradezco mucho y bueno, pues creo que nos han dado unas pinceladas eh, que son muy útiles, ¿no? Sí que te quería hacer tres preguntas pues, en relación a lo que has comentado. Me gustaría saber, primeramente, cuál es el rol en este proceso de contratación de la carta de recomendación, porque además del currículum, creo que es una cosa que es de suma importancia. Luego, por otro lado, quería preguntarte si hay un formato de currículum vitae ideal y, asimismo, también me gustaría saber si, en este caso, cuál es el rol de la inteligencia artificial
en la contratación del personal, porque sí que he oído que en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, la inteligencia artificial está teniendo cada vez un mayor rol a la hora de escanear los perfiles, bueno, no de escanear, sino de controlar un poco los perfiles. También el Applicant Tracking System, pues como herramienta de contratación y, bueno, pues de filtro de los distintos perfiles, también de que compara el perfil del currículum con el de LinkedIn para ver si hay una especie de pues bueno, si hay concordancia entre ambos y si aporta lo que y si ese currículum está lo suficientemente adaptado a la necesidad de la empresa, pues bueno, sí que quería preguntarte el rol que está jugando también la inteligencia artificial. Pues muchas gracias y bueno, pues me ha parecido muy interesante. Muchas gracias a ti, Xavier, por, bueno, por el reconocimiento y por las preguntas, ¿no? Y por tu intervención. Vale, en cuanto a la carta de recomendación, todo depende del perfil, del puesto y de la empresa. Y me explico. Cada vez tenemos menos tiempo para leer currículums, cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle a cada persona en un proceso de selección. Entonces, mi recomendación siempre es que si estamos haciendo, ahora ya sabéis que no podemos entregar currículums en mano, todo va pues, subir al espacio que tengan las empresas en su portal de empleo o bien mandar un currículum a través de un email. Entonces, yo siempre recomiendo que, por un lado, si hacemos, por ejemplo, si mandamos una autocandidatura o mandamos a un correo electrónico, a un email, mandamos nuestro currículum, que aprovechemos ese cuerpo del mensaje para en dos, como mucho en tres párrafos, presentarnos. Hacer nuestro elevator pitch, ese elevator pitch del que os hablaba durante el taller, en el que decimos quiénes somos, qué hacemos y sobre todo qué solucionamos, ¿vale? Y siempre haciendo un guiño a la empresa a la que me estoy dirigiendo. Las empresas necesitan saber, necesitan ver que te has tomado tu tiempo, que te has tomado la molestia de investigar a la empresa, de saber si tiene, por ejemplo, está trabajando también en México, si tiene contactos o si está en un momento de expansión. Es decir, saber en qué momento se encuentra la empresa, tener algún dato de ella y en esa carta de presentación, que más que una carta de presentación es nuestro cuerpo del mensaje, tratar de hacerle un guiño a la empresa, ¿no? Para que vea que efectivamente me estoy dirigiendo a ti, no estoy haciendo un currículum o estoy haciendo un envío masivo a muchas empresas, sino que me estoy dirigiendo a ti como empresa concreta, ¿no? Y por supuesto, si tengo el contacto directo de la persona a la que me voy a dirigir, personalizarlo, ¿no? Yo no recomiendo adjuntar una carta de presentación al currículum. No se lo suelen leer. Es preferible, si lo mandamos por mail, mandar ese extracto del que os digo, en 2 o 3 párrafos, mandar en el cuerpo. Y luego, lo que sí que es muy importante en un currículum, que ahora pasaré a la segunda pregunta, pero lo que es muy importante en un currículum es incorporar siempre una descripción de nuestro perfil profesional al inicio, de tal manera que debajo de los datos de contacto haga una descripción de mi perfil profesional, donde indico quién soy, qué hago e insisto, qué soluciono, ¿vale? De tal manera que yo leyendo ese parrafito, esas 3 líneas, 4 líneas, me estoy haciendo una idea de qué perfil profesional tengo delante. Eso es fundamental, ¿vale? Por eso, la carta de presentación, por ejemplo, para un perfil directivo, nosotros hemos gestionado desde aquí puestos de gerencia y perfiles directivos. Ahí sí que solemos acompañar una carta. ¿Por qué? Porque se presentan 3 candidaturas, 4 candidaturas. Entonces ahí sí hay tiempo para dedicarle a cada uno de los puestos. Pero para un mando intermedio o para un puesto de oficina o de mano de obra directa, bueno, pues no es tan necesario porque al final no van a leer nuestra carta de presentación. Hay que centrarse en lo importante y la información hay que darla muy clara y a ser posible breve pero concisa, ¿vale? Vivimos, como os decía antes, en el mundo en un momento en el que todo va rápido, en el que todo requiere rapidez, todo es instantáneo. Entonces,
Si presentamos una carta de 5 o 6 párrafos, podemos caer en el error de aburrir a la persona que está recibiendo nuestra candidatura y que le lancemos muchas ideas y que se pierdan. Yo si durante esta charla lanzo 20 ideas diferentes, no sé si retendréis alguna, igual retenéis una o retenéis dos, pero si os lanzo 3 ideas, seguramente que vais a retener, si no las 3, al menos una o dos, ¿vale? Entonces, cuanta menos información superflua demos, mucho mejor. Hay que ir al grano, hay que ir a lo conciso y a lo concreto. En cuanto al currículum modelo, ¿vale? Yo hablo de 3 tipos, yo hablo de la triple A de un currículum. ¿Vale? Yo tengo mala memoria y utilizo siempre las reglas mnemotécnicas para asociar ideas, para acordarme de las cosas. Y acuñé el término de la triple A al currículum pues para explicar cómo creía yo, cómo veía yo que era un buen currículum, ¿no? La primera es que sea atractivo visualmente. Y no me refiero a que tenga más o menos colores, no me refiero a que tenga más o menos, a que salgas más o menos agraciado en la foto, ni mucho menos. Me refiero a que sea un currículum que sea atractivo en el sentido de que sea, que invite a ser leído. Que la persona que lo reciba encuentre la información que quiere buscar rápidamente, que encuentra la información que necesita rápidamente, a simple vista. Por eso es muy importante ese primer parrafito del que os hablo, ¿no? Donde os describís como profesional, porque ya luego todo lo que venga a continuación, de alguna manera, va a dar muchas pistas de lo que yo soy como profesional. Yo vengo del mundo de la comunicación y recuerdo en primero de carrera que un profesor nos decía, señores, cuando ustedes trabajen en un periódico van a competir con otros periodistas y con otras noticias y para ello tienen una serie de herramientas que van a tener que utilizar, como son el titular, como es la entradilla y luego ya el cuerpo de la noticia. Tienen que ser capaces de captar el interés de las personas que lean su noticia porque no todas las noticias de un periódico se leen. Bueno, pues esto ocurre con los currículos lo mismo. Es decir, tenemos que ser capaces de atraer la atención con ese lead, con esa entradilla, ¿no? Con ese parrafito para que luego continúen leyendo nuestro currículum. Y si yo debajo de mi nombre, por ejemplo, pongo director financiero o pongo administrativo contable o administrativo financiero, si yo me describo como profesional, también voy a dar muchas pistas. Y eso es un titular que va a hacer que la persona, si realmente encaja en el puesto que está buscando, le invite a seguir leyendo el currículum. ¿Vale? Y atractivo visualmente significa también que el formato guarde los márgenes, la información destacada en negrita, aquella información importante, donde cada uno de los apartados del currículum estén perfectamente diferenciados. La segunda A es que aporte valor. ¿Cómo aportamos valor? Aportamos valor sobre todo contando qué sabemos hacer y también aportamos muchísimo valor con los logros, incluyendo logros profesionales que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, en nuestra experiencia profesional. Y cuando hablo de logro, hablo de momentos en los que nos hemos encontrado ante un reto, nos hemos encontrado con un problema y gracias a nuestras habilidades, a nuestros conocimientos, a nuestras competencias, hemos logrado superar ese reto, superar ese problema y obtener un resultado positivo. Esto es importante, puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, pero es muy importante describirlo en una línea. ¿Para qué? Para que luego de pie en la entrevista de trabajo a que la persona que te está entrevistando tenga curiosidad porque le desarrolles ese logro. Oye, esto que estás poniendo aquí, desarróllamelo, cuéntamelo. ¿Y por qué es importante? Porque no solo cuentas lo que sabes hacer, sino que la persona que te está entrevistando te está viendo, te está visualizando, está viendo cómo trabajas y lo que consigues con tu trabajo, ¿vale? Y luego la última de esa triple A es la de, que yo creo que es la más importante, que ya hemos hablado de ella, que es la de adaptar tu currículum a la oferta. Siempre tenemos que adaptar nuestro currículum, no ha de haber un único currículum para todas las ofertas. Si les decimos a todas o a todos lo mismo, caemos en ese error, ¿no? Tenemos que especializarnos y... Espera, voy a avisar que estoy aquí porque igual me cierran en la... ¿Vale? Un segundo. Disculpad, es que veía que estaban bajando las persianas de la oficina y digo, a ver si me van a dejar aquí dentro encerrado y tengo que dormir aquí. Bueno, os decía, y la última A, el adaptar el currículum. Tenemos que ser conscientes de que las empresas necesitan sentirse especiales. Igual que a nosotros nos gusta que nos personalicen, nos gusta que nos traten de una manera diferenciada, pues a las empresas les ocurre lo mismo. Y por eso es importante investigar a la empresa y demás. Y en cuanto al modelo de currículum, depende también. Hay currículums que pueden ser cronológicos,
inversos, en este caso, siempre cuando hacemos un cronológico, un currículum cronológico, donde vamos describiendo cada una de nuestras experiencias profesionales, hay que hacerlo inverso, es decir, colocar siempre nuestra última, la más reciente experiencia profesional al principio y luego ya ir relatando el resto de experiencias hasta llegar a la última, a la que más lejos nos queda, pero lo más importante siempre es en lo que se van a fijar va a ser en nuestra última experiencia profesional, ¿vale? Entonces esa es la que tenemos que colocar al principio. Y eso es un cronológico inverso. Y luego existe un currículum que a mí me parece muy interesante, que es el currículum por competencias, donde se agrupan por áreas competenciales aquellos conocimientos, aquellas habilidades, aquellas tareas, aquellas funciones que has desarrollado a lo largo de tu experiencia profesional. Por ejemplo, si yo he trabajado en atención al cliente, si he trabajado en el área financiera, si he trabajado en tema de tributación, en vez de decir tal empresa ha hecho esto, esto y esto, en tal empresa ha hecho esto, esto y esto, lo que hago es agruparlo para no aburrir, porque seguramente que igual si has trabajado en 5 empresas y has desarrollado las mismas tareas, va a ser un currículum en el que vas a ir repitiendo funciones, tareas, para las mismas. Bueno, pues lo que hago es agruparlo por áreas competenciales, de tal manera que yo estoy dando la información que necesita la empresa. Es decir, estoy diciéndole todo lo que sabes, lo que sé hacer. Pero, y luego en las empresas en las que lo he desarrollado, por supuesto. Y el tiempo que he dedicado a cada una de esas tareas. Pero agrupado por áreas competenciales. Hay personas que han trabajado en diferentes empresas, hay personas que tienen una larga trayectoria profesional y han trabajado en diferentes áreas. Es decir, yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la comunicación, también he estado de profesor y formador y ahora me dedico al tema de la orientación. Claro, si yo hago un currículum cronológico, aunque sí más o menos tiene una lógica, mi trayectoria, pero prefiero hacerlo por áreas competenciales, donde por un lado se ve mi área competencial como formador y profesor universitario, mi área competencial como orientador laboral o técnico de empleo y mi área competencial como comunicador o periodista, ¿vale? Y luego en cuanto a la IA, lo último ya, por ser breve, nosotros no hemos aplicado nunca la IA y no conozco a nadie dentro de las empresas de la federación, aunque tengan, fíjate, incluso a ISEA Wing, que ha contratado a 280 personas durante los últimos 7 meses, ni ArcelorMittal, ni Sidenor, que apliquen la IA. En Estados Unidos seguramente que se está aplicando. Leroy Merlin seguro que la aplica. IKEA seguro que la aplica. ¿Pero para qué la aplican? Para hacer un primer filtrado. Es decir, eh, mm, al final no dejan de ser algoritmos que filtran profesionales en función de los requisitos que tiene la oferta y los que tú has puesto en tu currículum. Por eso siempre recomendamos que tu currículum sea un currículum espejo de la oferta. Si en la oferta pone tal cual, programa con palabras concretas, aunque tú tengas un sinónimo con el que estés habituado a trabajar con ese sinónimo, no, olvídate de ello. Pon el mismo que pone la oferta. Porque si te hace ese cribado, ese filtrado inicial, si te lo hace un algoritmo o te lo hace la inteligencia artificial, te puede dejar fuera. O si te lo hace una persona que no es especialista en ese campo y no controla la terminología con la que sueles trabajar, te va a dejar fuera también, que nos ha pasado, ¿eh? Entonces es preferible ceñirse a la oferta tal cual, que yo cumplo con ese requisito, te lo plasmo tal cual. Y así no hay ningún algoritmo ni ninguna inteligencia artificial que te vaya a echar. La inteligencia artificial sirve, sobre todo, yo la estoy recomendando a las personas que están buscando trabajo para preguntarle a ChatGPT, por ejemplo, cuáles son las competencias más demandadas para este sector, o para darle mi currículum, le paso mi currículum y qué mejoras podemos tener con este currículum. Es decir, el ChatGPT, por ejemplo, te puede ayudar mucho a la hora de buscar empleo. Hay muchas herramientas dentro de ChatGPT que te permiten mejorar tu empleabilidad y sobre todo el conocimiento de lo que está pidiendo ese sector para este perfil concreto a que tú te presentes. Muchas gracias, José. Ha estado muy bien. Únicamente comentarte al hilo de lo que has dicho, si cuando haces el currículum, eh, cuando nos dices, bueno, pues en qué aportamos valor, es decir, cuando estamos en la AAA, dices, bueno, tenemos que especificar qué hemos obtenido durante nuestra vida laboral y describirlo más o menos en una línea. Este apartado siempre hay que incorporarlo
después de después de la descripción del perfil profesional que hacíamos en 3 líneas? Dices el logro, ¿no? Te refieres al logro Sí, del que hemos eso, hablado. Sí, eso pues es. por ejemplo, si tú tienes un área competencial que es, pues yo qué sé, pues por ejemplo, área financiera, ¿no? Donde desarrollas todas las tareas, enumeras todas las tareas que has desempeñado. Imagínate que durante tu trabajo en la empresa X, cuando estabas en el área financiera, has conseguido reducir un 20% los gastos administrativos. Yo qué sé, por ejemplo. Bueno, pues lo pones como logro debajo. Eh, yo, por ejemplo, pues dentro del área de orientación laboral, pues pongo en algún currículum que he tenido que mandar, pues pongo que a lo largo de los 12 años de experiencia profesional como orientador laboral he acompañado a X personas en su mejora de la empleabilidad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es un dato concreto que tú aportas al margen de todas las tareas que has desempeñado. Que como digo, puede ser o cuantitativo o puede ser cualitativo. Es decir, al final entiendo que en un área financiera de contabilidad, un departamento de este tipo, va a pesar mucho más el dato cuantitativo, ¿no? Como por ejemplo con los comerciales, los perfiles comerciales, pues hablan de facturación, de aumento de clientes, he aumentado un 20% los clientes que teníamos o he conseguido introducir el producto en el mercado internacional a través de, es decir, en una línea para que dé pie a que la persona que te está entrevistando tenga la curiosidad de saber más y que te pregunte e insista en ello. Entonces tú puedes ahí explayarte a gusto ya y contar el dato concreto, en qué momento ha sido, cómo se ha desarrollado y demás. Ujú. Vale, sí, justo después de ese sumario profesional, un poco, Después ese de cada resumen. experiencia profesional. Después Tampoco hace falta de- meter un logro vale, por cada experiencia profesional, tampoco es necesario, pero bueno, con introducir 2, 3 logros, si tienes diferentes experiencias profesionales y has localizado esos logros, introducirlos, por supuesto. vale. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más dudas, si os parece, pues damos por cerrada esta sesión. Y Xavier, no sé si tienes alguna otra cuestión para plantear o alguno de vosotros, y si no, pues bueno, agradecemos a José Luis Bezanilla la colaboración en este taller, y también os informamos que nosotros en el Colegio Vasco de Economistas, y está publicado en nuestra página web, os lo haremos llegar a todas las personas que habéis participado para facilitaros vuestra búsqueda, que tenemos un estudio sobre cuáles son las competencias que solicitan profesionales cuando buscan economistas. Hicimos un estudio a través de nuestro colectivo y en el que participaron 500 personas que habían, economistas, que habían tenido que contratar este perfil en su, bueno, pues para su ámbito de trabajo. Y fruto de ese estudio, bueno, pues identificamos cuáles eran las competencias más solicitadas en nuestro ámbito de trabajo, como os decía. Por lo tanto, es muy útil para quienes, bueno, pues estáis ahora en este proceso activo de búsqueda de empleo, os puede venir muy bien. Y os invitamos a que, bueno, pues hagáis uso de esas conclusiones y las podáis utilizar en esto, como decía José Luis, ya para ajustar, adaptar esos currículums en función de lo que el perfil que se esté pidiendo en cada uno de ellos. Y, y de verdad, pues nos ponemos a vuestra disposición para cualquier otra consulta que igual ahora no os surge y os surge a lo largo de los próximos días. Nos la hacéis llegar al Colegio Vasco de Economistas y nosotros trataremos de dar la respuesta adecuada y nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda. Así que, sin más, pues ya no me queda más que agradecer a José Luis su participación y a todos vosotros, que esperamos que haya resultado de vuestra máxima utilidad. Es que ricasco guztioi. Soy